Vamos a calcular entonces el inciso 2. En el inciso 2 nos están pidiendo que encontremos el flujo volumétrico del aire atmosférico, es decir, aquí, a las condiciones de operación de nuestra columna. Entonces, como sabemos, el GB1 viene siendo el flujo volumétrico del aire. Y lo podemos sacar mediante, en este caso, como ya lo habíamos hecho, el área de sección transversal por la velocidad del gas. O también podía encontrarse por el GS testado y el volumen húmedo en 1. Y ya lo hemos calculado. Este flujo volumétrico nos había dado metros cúbicos de aire por hora. Entonces lo que nos están pidiendo es que encontremos este flujo volumétrico pero en pies cúbicos sobre minuto. Entonces vamos a hacer la conversión aquí. Esto va a ser igual a 29.528.9 metros cúbicos de aire sobre hora. Entonces en lugar de hora lo vamos a pasar a minutos. Sabemos que una hora equivale a 60 minutos. Ya tendríamos entonces nuestra primera conversión en el tiempo. Luego de metros cúbicos de aire a pies cúbicos. Sabemos de que punto 3048 metros equivale a un pie. Lo vamos a elevar para que esto ya nos dé directamente. Y bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente ver que aquí se cancelan las horas y también los metros cúbicos después con estos metros cúbicos. Aquí debe ser de GS y aquí también de GS. Entonces nos cancelan los metros cúbicos. Y haciendo el cálculo nos va a dar acá de 17.380.1 pies cúbicos sobre minuto. Y esto va a ser el GB1 en unidades de pies cúbicos de aire sobre minuto, que es lo más común cuando uno compra un equipo, que ustedes lo pidan en pies cúbicos sobre minuto. Y con esto estamos respondiendo al inciso 2. Vámonos por el inciso número 3. El inciso número 3 les está pidiendo la temperatura del aire y además también el calor que se está eliminando en su torre. Entonces sería una TG2 en grados centígrados. Y después, como comentábamos, el calor en la torre en kilocalorías sobre hora. Entonces empecemos por la TG2. Lo más fácil es encontrar el calor en la torre. Calor en la torre, mediante un balance general de calor, nos queda como el GS testado multiplicado por la HG2 menos la HG1. Son las entalpías específicas de la mezcla del aire, tanto en la salida como en la entrada. HGS ya lo tenemos por acá de 27.071.8. Son kilogramos de aire sobre hora y lo vamos a multiplicar por las entalpías. Las entalpías, la 2 de 32.3475 kilocalorías, luego menos la entalpía 1, 13.187. Y unidades son kilocalorías sobre kilogramo de GS. Como aquí hay una multiplicación, entonces también las unidades se están multiplicando y aquí se cancelan kilogramos de GS con kilogramos de GS. Nos quedarán kilocalorías sobre hora. Entonces la operación nos va a dar un valor de 516.260 kilocalorías sobre hora. Ya tenemos parte del inciso. Ahora vayámonos a calcular y a determinar mediante Mickley la temperatura de salida del aire, que va a estar aquí. Grados Celsius. Entonces, para encontrar esa temperatura del gas o del aire que está saliendo aquí en nuestra torre de enfriamiento, debemos resolverlo mediante Mickley. Y se basa principalmente en tener la línea de operación de nuestra torre de enfriamiento, la curva de equilibrio, pero también una línea de reparto. Y sabemos que es una línea de reparto porque
se tiene desde el inicio un coeficiente individual de transferencia de masa volumétrico, unidades de concentración de humedad absoluta. Entonces debemos de tener una pendiente por aquí. No sabemos exactamente cómo va nuestra pendiente, pero bueno, al menos debe ser inclinada nuestra línea recta. Esta para nosotros va a ser nuestra pendiente de reparto o también de interfase. Y bueno, vamos a determinarla esta mediante una división. Esta se calcula menos HLA entre el coeficiente individual de transferencia de masa volumétrico, unidades de concentración de relación peso. Y esta ya la conocemos, que es esta. Lo que no tenemos es la HLA para poder trazar nuestra línea recta de aquí. Bueno, entonces vamos a proceder a calcular nuestra HLA. Y eso, como lo habíamos comentado antes, se va a determinar a partir de la resistencia total. Entonces, resistencia total, como ya hemos visto, es igual a la resistencia gaseosa más la resistencia líquida. Resistencia total es igual 1 entre calle global volumétrica en unidades de concentración de relación peso. Esto va a ser igual a 1 entre el coeficiente individual de unidades de concentración de relación peso, esta es testada volumétrica. Acuérdense que esto es media y también media, más la pendiente de equilibrio. Aquí es de la TL y la entalpía de la fase gas en el equilibrio, dividido entre la HLA. Esta ya la conocemos, esta acá ya también. Esta pendiente no la conocemos, hay que encontrarla. Ya habíamos calculado por aquí nuestras entalpías. Vamos a sacarla de una vez, las entalpías que ya se habían encontrado. La de equilibrio por aquí. Vamos a volver a leerlas. Son las que habíamos utilizado para encontrar la NUT. Entonces, esta entalpía 1 en el equilibrio nos había dado por acá de 28.3. Mientras que la otra entalpía 2 es la HG2 asterisco testado. Esta nos había dado de 48.5 kilocalorías. Acuérdense que son kilocalorías sobre kilogramo de aire. Lo vamos a utilizar aquí para sacar la pendiente. Entonces sacamos nuestra pendiente. Nuestra pendiente en el equilibrio vamos a sacar de la siguiente manera. De TL y la entalpía. La mezcla gaseosa en el equilibrio va a ser igual a la HG2 asterisco testada menos la HG1 asterisco testado y dividir entre TL2 menos TL1. Sustituyendo valores aquí, HG2 es de 48.5, que es lo que leemos aquí en el punto 2. Si proyectamos, aquí acuérdense que tienen su TL2. Su TL2 es de 40 grados centígrados. En la TL1 aquí, esta es de 30 grados centígrados. 30 grados centígrados y proyectan 40 grados centígrados y proyectan y leen su HG1 asterisco respectivamente y HG2. Bueno, sustituyendo entonces 48.5 menos 28.3 y lo vamos a dividir entre TL2 40 grados menos TL1. TL1 es de 30. Y esta división, esta operación nos va a dar una pendiente, nos va a dar de 2.03. Bueno, ya lo tenemos aquí. Pues este es de 2.03. Esto ya se conoce. Este ya se conoce que es de 1101.6. La calle A también es de 1296. Kilogramos sobre hora metro cúbico, gradiente de relación peso. Esta es la interfase y esta es en el equilibrio.
Y la única variable que aquí no tenemos es HLA, que la necesitamos aquí. Entonces despejamos. Se obtiene una HLA, nos va a dar de 14.834.9 kilocalorías sobre metro cúbico grado Celsius. Entonces ya tenemos nuestro valor aquí de HLA. Sustituimos valores. Esto va a ser igual a 14.834.9 entre HA minúscula de 1296. Al hacer esta operación nos va a dar un valor de 11.446 pendiente negativa. Negativo porque aquí es menos. Ya con esta pendiente vamos a sacar nuestra proyección de esta línea recta. Entonces, obteniendo aquí nuestra línea recta que tiene pendiente de reparto, lo podemos obtener sin ningún problema. Sabiendo la pendiente y un punto, que en este caso se conoce el punto 2, entonces podemos obtener esa función que va a representar la línea recta que pasa por este punto. Y lo podemos sacar a partir de esta pendiente. Entonces nos queda así. Pendiente de reparto, que es igual a menos 11.446. Va a estar igualado. Acuérdense la definición de la línea recta. No es más que el gradiente en Y, que en este caso está representado por la entalpía de la mezcla gaseosa, entre la delta de la temperatura, delta en X. Por lo tanto, lo voy a hacer para el punto 2, porque tengo un margen de poder hacer cálculos con respecto al 1. Regularmente el punto 1 está más cercano el punto hacia la curva de equilibrio. Entonces se recomienda hacerlo para el punto 2. Y si fuera de su modificación, entonces lo hacemos al revés. Lo daríamos para el punto 1. Pero en este caso lo hacemos para el punto 2. Entonces si lo hacemos para el punto 2, esto nos va a quedar como el valor desconocido, Hg2 en interfase menos el valor conocido, que dijimos que es en el punto 2. Y aquí nuevamente el valor desconocido, que va a estar dado por la TL2 en I, menos la TL2 conocida. Entonces valor conocido y valor desconocido. Y vamos a despejar la Hg2, que sería mi función. Y le voy a ir dando valores a TL2i. Despejando mi entalpía. Lo despejo y me queda de esta manera. Hg2i va a ser igual a menos la pendiente, que es de 11.446, multiplicado por lo del denominador TL2i, menos TL2, pero TL2 ya lo sabemos que es de 40 grados aquí. Y luego más, este es menos, pero lo pasamos al otro lado, más la entalpía Hg2. Pero la entalpía Hg2 ya lo tenemos aquí, que es de 32.3475. 32.3475 kilocalorías sobre kilogramo de aire. Nos va a dar una función de menos 11.446 de TL2i, más la ordenada origen, que se va a obtener multiplicando menos por menos, va a dar más 11.446 por 40 y luego más 32.3475. Nos va a dar una ordenada de origen de más 490.188. Y debe ser kilocalorías aquí sobre kilogramo de GS. Y bueno, solamente basta con que le demos valores aquí a la TL2i para que obtengamos un punto sobre esta línea, sobre esta función, y poder proyectar esa línea recta pasando por el punto 2 también. Entonces vamos a proponer un valor que esté dentro del cuadrante que estamos analizando. Entonces suponiendo un valor de 38, por ejemplo un valor antes del 40, por aquí para que veamos dónde está la intersección. Entonces suponiendo una TL2i igual a 38 grados Celsius, entonces se tiene una Hg2i testada
de 55.24 kilocalorías sobre kilogramo de aire. Entonces aquí analizando los valores de 48, suponiendo que 48 está por acá, significa que si lo analizamos va a dar como por aquí arriba. Si aquí está 48.5, 55.24, nos va a dar por acá arriba. Entonces aquí tenemos los 55.24 y trazamos ahora nuestra línea de reparto. Entonces trazando nuestra línea de reparto, vamos a utilizar para obtener nuestro método de Simpson 1/3, pero aquí lo vamos a hacer una paralela, entonces va a dar algo así. Ahí está nuestra línea paralela. Y bueno, solo basta que a esta línea de operación de nuestra torre de enfriamiento lo segmentemos en el número de intervalos que vamos a utilizar mediante el método gráfico. Bueno, vamos a proceder. Entonces, continuando aquí, para encontrar esa temperatura del aire en la salida de la torre de enfriamiento, vamos a utilizar el método gráfico de Micle, como le hemos comentado. Ya tenemos aquí nuestra línea de reparto, nuestra línea de operación. Solo lo que vamos a hacer es hacer divisiones a nuestra línea de operación en segmentos para empezar a trazar nuestros triángulos y poder encontrar así nuestra temperatura TG2. Y para eso vamos aquí a dividir entonces nuestra línea de operación en segmentos para tener las temperaturas igual a las entalpías de la fase gaseosa. Aquí vamos a ponerle iteración. Y bueno, acá va a ser TL y acá vamos a tener nuestra entalpía específica. Vamos a utilizar 6 valores porque el método de Simpson regularmente se utiliza para un número par. Prácticamente van de la mano con el método de Micle. Utilizar regularmente números pares: 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bueno, vamos a dividir entonces aquí nuestras temperaturas. Para eso necesitamos una delta de temperaturas. Una delta de temperaturas de L va a ser igual a la temperatura TL2 menos temperatura TL1 entre 6. Y TL2 es de 40, TL1 es de 30. Y al hacer la división esto entre 6, esta resta entre 6, nos va a dar un valor de 1.667. Este va a ser el incremento que vamos a utilizar cuando partamos de la iteración 0 hasta cuando terminemos en 6. También debemos tener un incremento en la entalpía de la mezcla gaseosa. En este caso, vamos a llamarle en el gas. El incremento entonces va a ser la HG2 menos la HG1. Son específica y llevan testada entre 6. Entonces, al hacer esta operación de sustituir HG2, que lo tenemos acá de 32.3475 menos 13.287, y al hacer la operación aquí nos va a dar un valor de 3.1767. Obviamente kilocalorías sobre kilogramo de GS, y acá deben ser grados Celsius. Bueno, con esto vamos a empezar entonces a sacar nuestros incrementos y empezar a leer aquí en la gráfica y así obtener nuestros triángulos. Entonces comenzamos con la TL1 y aquí vamos a llegar hasta TL2. Parece que TL2 es de 40 grados Celsius, entonces aquí está 30 grados Celsius y aquí 40. Empezamos con 30, después le incrementamos 1.667 y va a dar 31.667. Siguiente dará 33.337. Siguiente le incrementamos 1.667 y aquí ya tenemos 35 cerrados.
Después, al sumarle más 1.667 va a dar 36.66.7. Luego 38.337 y finalmente debe llegar a los 40 cerrados. Ahora vamos con las entalpías. Comenzamos con la entalpía 1, que en este caso es de 13.287. Bien, ya tenemos aquí nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es identificar aquí las temperaturas. Por ejemplo acá. Vamos a dividir en 6. Debemos de localizar entonces 31.6. Tenemos localizado nuestras temperaturas. Están las 6 divisiones. Si aquí está 30, luego 31.66, 7, luego 33.33, luego 35, 36.66, 38.337 y finalmente los 40. Ahora lo que vamos a proceder es sacar líneas paralelas. Ya tenemos aquí nuestras líneas paralelas a la penita de reparto. Siguiente paso es obtener la TG1 para empezar a trazar nuestro primer triángulo. Entonces TG1 es de 23. Si aquí tenemos 30, 23 va a estar previo a su valor. Vamos aquí a moverle el punto 1. Aquí está el punto 1. Entonces 23 va a estar por acá. Ponerle acá que esto es la TG1. Entonces trazamos a la altura del punto 1, a esta altura vamos a trazar una línea horizontal hasta intersectar con el punto TG1. Entonces 21 aquí, 21 grados centígrados a la misma altura, y aquí tenemos nuestro punto. Como ya tenemos dos puntos formados por la línea de reparto paralela, entonces ya podemos trazar nuestro triángulo, nuestro primer triángulo. Siguiente paso es trazar nuestro segundo triángulo. Ya tenemos nuestro primer triángulo, esta sería nuestra hipotenusa y trazamos una horizontal. Y otra vez aquí unimos este punto con este otro. Siguiente, una horizontal. Unimos otro punto aquí. A la hipotenusa. Es importante aquí notar de que cada vez que yo intersecta las hipotenusas hay que encontrar las intersecciones para generar mi línea de la fase gaseosa. Estos puntos de intersección y finalmente llego aquí. Este punto es la que me interesa. Aquí. Casi toco la curva de equilibrio. Es la que me interesa porque viene del punto 2. Entonces aquí, en el momento que cruzo el triángulo anterior, aquí ya encuentro entonces mi TG2. Aquí se me borró. Este es el punto 1. Entonces aquí ya encuentro esta intersección. Y este entonces es mi TG2. Mi TG2 que es de 32.3 grados Celsius. Ese sería mi valor que ando buscando. Y esa es la temperatura que me piden aquí. 32.3 grados centígrados.
Y nada más para finalizar, aquí es importante trazar entonces mi curva de la mezcla gaseosa. Estaría así. Ahí va mi tendencia. Y entonces esta curva verde, la curva verde se llama curva de la fase gaseosa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ya nada más identificar la curva de la fase gaseosa, que es la unión de las intersecciones con las hipotenusas. Y que unen ustedes esta intersección con la hipotenusa y la línea horizontal, y luego para el siguiente triángulo, y trazan su curva verde. Y esta curva nos va a permitir encontrar con esa tendencia, cuando trazan la línea horizontal en el punto 2, intersectan y aquí leen su TG2, que es de 32.3, que es el valor que me estaban por aquí solicitando. Ya con esto estoy resolviendo el inciso. Vámonos a resolver el siguiente. Ahora en el inciso número 4 nos están pidiendo la temperatura del aire. Tiene que ser una TG. En un punto de la torre donde la temperatura del agua sea de 35 grados centígrados. Digamos que aquí tenemos 30 grados, aquí 40. Entonces en algún punto, ubicarlos a la mitad de la torre, o sea, cuando TL valga 35 grados centígrados, ¿cuál será la temperatura de TG? Esa es la pregunta. Entonces vamos a responder esta pregunta usando el método de Micle. Entonces, temperatura del aire cuando se tiene una TL igual a 35 grados Celsius. Y para eso vamos a seguir nada más aquí nuestra curva de la fase gaseosa. Entonces dijimos 30 grados centígrados, esa es la temperatura del agua fría. Y 40 grados centígrados es la temperatura del agua caliente, la que está entrando en nuestra torre. Entonces 35 está a la mitad. Vamos a ubicar aquí 35. Nos vamos a ir a nuestra línea de operación. Acuérdense que esta línea roja es la línea de operación, como lo hemos fijado previamente, que es la línea de operación de nuestra torre de enfriamiento. Y simplemente lo que hacemos es irnos a nuestra intersección de la línea de operación de la torre y nos vamos en forma horizontal hasta intersectar esta curva de la fase gaseosa. Y entonces leemos acá. Debemos de tener una TG y leemos 27.5. Y con eso contestamos nuestra pregunta. Espero que haya quedado claro. En la pregunta 5 nos piden que encontremos los coeficientes convectivos volumétricos de transferencia de calor de la fase líquida y de la fase gaseosa en kilocalorías sobre hora metro cúbico grado Celsius. Es decir, que nos están pidiendo que encontremos tanto la HLA, que ya lo habíamos obtenido, que fuera de 14.834.9 kilocalorías hora metro cúbico grado Celsius. Esa es una. Y la otra viene siendo la HGA. La vamos a obtener a partir del coeficiente psicométrico y relación de Lewis. Entonces el coeficiente psicométrico está dado por la HGA entre la HLA igual a 0.227. Y simplemente lo que vamos a hacer es despejar la HGA. La HLA se conoce, por lo tanto, de aquí, la HGA va a ser igual a 0.227 por la HLA. Haciendo el cálculo, entonces la HGA nos va a dar un valor de 294.192 kilocalorías sobre hora metro cúbico grado Celsius. Y con esto estamos contestando nuestro inciso. Muy bien, y con esto damos solución a nuestro problema de la torre de enfriamiento.